Gracias, presidenta. Actualmente, gracias a las políticas de este Gobierno y al fraude de la reforma laboral que han aprobado, en España se han destruido 215.000 empleos y el paro ha subido este último mes de enero hasta los 2.900.000 parados. Pero si retiramos el maquillaje del Gobierno y le sumamos 3 grupos de parados más de los que el Gobierno se olvida, como son los desempleados que se encuentran en formación de algún curso, los que reclaman un empleo con disposición limitada, los que se encuentran en ERTE y los fijos discontinuos que tampoco computan porque el Gobierno los utiliza para quitar parados de las estadísticas, nos encontramos con una cifra que aumenta más de 1 millón y si lo sumamos a la cifra anterior nos encontramos con que el paro se sitúa en casi los 4 millones de personas. Con esta situación, el Gobierno presenta esta Ley del Empleo de la que básicamente se pueden sacar las siguientes conclusiones. Gracias. En primer lugar, no plantea ninguna medida específica para solventar la precariedad y el desempleo de los españoles. No contiene ni una sola medida concreta que propicie el crecimiento del empleo ni que proteja efectivamente a los trabajadores, con un texto, además, que comporta importantes diferencias entre los objetivos que dice perseguir en la exposición de motivos y el contenido que efectivamente se recoge en el articulado. Además, maneja reiteradamente conceptos tan ambiguos y vagos como el acceso a un trabajo decente. A nosotros nos gustaría que explicasen qué es lo que se entiende en la ley por trabajo decente. En la ley se menciona además muchas veces la necesaria colaboración con el resto de administraciones públicas, pero tampoco concretan cómo se va a llevar a cabo esa colaboración. Además, las obligaciones de los servicios públicos y de los usuarios son absolutamente desequilibradas. Mientras que a los servicios se les imponen obligaciones muy concretas que deben cubrir en un breve espacio de tiempo, la de los usuarios se mantienen en criterios indefinidos, vagos y ambiguos, colaboración activa, ocupación adecuada, etcétera. De manera que establecer para el incumplimiento de las obligaciones condiciones tan difusas, pues desde luego no ayudan en absoluto a incentivar la activación de los desempleados. En segundo lugar, perpetúa el planteamiento fracasado de las políticas activas de empleo que se han venido implementando durante años por todos los Gobiernos, reproduciendo el modelo también fracasado de los sistemas autonómicos de empleo. Yo les podría poner de ejemplo el Servicio Andaluz de Empleo, un servicio que nos encontramos que participaba solamente en el 3% de las contrataciones en Andalucía. De ese 3%, el 97% eran contrataciones públicas. Nos encontramos a personal mano sobre mano, nadie sabía a qué se dedicaban, personal laboral ejerciendo funciones que no le correspondían, un número de oficinas desproporcionadas en relación a los ratios de población, sin una relación de puestos de trabajo dentro del propio servicio, unos servicios con una tarea prácticamente residual, reduciendo su actividad a la tramitación de prestaciones por desempleo, con un diseño anticuado y que ponen en marcha unas políticas sesgadas por el color político mayoritario. Y todo ello bajo el mando de una macroestructura administrativa donde reinaban las duplicidades y por la que se diluían las responsabilidades, que es justo lo que hace esta ley. Esta ley, además, transforma el Servicio Público de Empleo estatal, organismo autónomo, en la Agencia Española del Empleo, encomendando sus funciones a un entramado institucional desproporcionado, de modo que su funcionamiento sea aún más alejado de las necesidades reales de los trabajadores de España. No en vano se utiliza la figura de la agencia estatal, recuperada por la última Ley de Presupuestos tras su fracaso y desaparición con la Ley 40/2015, en cuya exposición de motivos se señalaba que las agencias estatales tenían una eficacia limitada porque las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de dotar a las agencias de una mayor autonomía financiera. Es decir, los desmanes que caracterizan la gestión de la izquierda en las administraciones públicas de España eran imposibles de controlar con las agencias estatales y por eso nos llama mucho la atención este cambio de modelo administrativo con las implicaciones que ello va a tener. Manos libres para la mala gestión y la dilución de responsabilidades. En definitiva, la forma en la que ha demostrado este Gobierno sobradamente que le gusta ejercer su mandato legal. A esto hay que sumar la inclusión de los servicios públicos de empleo de las regiones en el Sistema Nacional de Empleo, pero no es suficiente. Los españoles necesitamos un único sistema nacional, porque de lo contrario lo que existe es lo que tenemos, dualidad de competencias
duplicidad de costes y distinción de derechos entre españoles en función de su residencia. Y, en tercer lugar, se trata además de un texto profundamente ideologizado, donde se prima a unos españoles sobre otros en algo tan básico para cualquiera, independientemente de su condición, como es el trabajo. Así, el propósito declarado de este Gobierno es centrarse en la empleabilidad de grupos sociales cuyos integrantes, en un elevado porcentaje de los casos, no tienen mayores dificultades para encontrar trabajo que el que podría tener cualquier otro joven o persona mayor de 45 años, a salvo, evidentemente, de aquellos que objetivamente sí son especialmente vulnerables y que merecen una especial atención. Pero en este texto se deja muy claro que las relaciones laborales son vistas por este Gobierno como otro ámbito más en el que imponer su hegemonía política e ideológica. Según la ley, el ruido de fondo es insoportable. Señorías, por favor, respeten a la oradora. Según la ley, el elemento que debe impregnar de forma transversal las políticas de empleo no es el pleno empleo, ni es la formación, ni es el mérito ni la capacidad, sino la perspectiva de género. De manera que ustedes consideran a la sociedad española como la suma de distintos colectivos con distintos derechos, donde hay que beneficiar a los unos sobre los otros en el acceso al empleo, constituyendo el enésimo ejemplo del abismo que separa los intereses ideológicos del Gobierno de las necesidades reales y de las urgencias de los españoles. Porque quienes generan desigualdad son ustedes. Nosotros no creemos que alguien tenga más dificultades que otros para encontrar un trabajo en función de su orientación sexual o de su sexo. Ustedes sí. Lo que sí creemos es que existe una brecha maternal y que se penaliza la maternidad. Y en su norma ni se menciona a la familia, ni se menciona a la conciliación, ni ninguna medida que vaya encaminada a posibilitar la protección de las mujeres que son madres y que trabajan. Una consecuencia de todo esto es que, por ejemplo, las agencias de colocación, con las herramientas que esta ley les da, no van a ser nunca el medio adecuado para favorecer la inserción laboral de quienes tienen más dificultades, porque será la brecha de género y no la competencia profesional, ni el mérito, ni la capacidad, lo que medirá quién tiene que acceder a un trabajo por encima de otro. Los españoles necesitan que sus gobernantes pongan en el centro de sus políticas sus necesidades reales y no su ideología. Y el Partido Socialista, desde que llegó al Gobierno junto a Podemos, se ha dedicado a hacer trilerismo con las cifras y a defraudar con sus medidas hasta llevarnos a ser la cabeza en desempleo en Europa. Los españoles necesitan un mercado laboral que posibilite el pleno empleo y su protección. No necesitan más ideología de género, porque todos, hombres y mujeres, debemos ser iguales en derechos y en deberes. Defendemos un sistema nacional de empleo unitario, no 17, con la excusa de acercar la Administración al ciudadano. Un sistema al servicio del bien común, la cohesión territorial y el fortalecimiento de nuestra nación, donde la competencia profesional, el mérito y la capacidad sean los únicos criterios de acceso al empleo. Una regulación seria e imparcial de una materia tan importante como el trabajo y una normativa con espíritu social que evite que un Estado cada vez mayor se inmiscuya en la esfera privada de los españoles. Una ley nacional que supere las carencias que España lleva sufriendo desde hace décadas y no una iniciativa como esta que nace del pesimismo de un Gobierno rendido a un modelo fallido. Y esta ley, como digo, perpetúa el modelo fracasado de los servicios públicos autonómicos de empleo, supondrá un mayor coste para todos los españoles, no plantea soluciones para reducir el desempleo y está impregnado de ideología, decidiendo bajo los criterios de los políticos de turno quién merece más un trabajo que otro. En conclusión, este Gobierno, rendido al modelo fallido del sistema público de empleo, sigue sin ofrecer una salida a los casi 4 millones de parados españoles encubierta, ni a los jóvenes que están condenados a la precariedad, ni a las mujeres que son madres y que tienen dificultades para conciliar, ni, en definitiva, para el futuro de España. Muchas gracias. La portavoz del PSOE, muy brevemente, lo ha admitido. Ustedes han dicho que lo que a ustedes les guían para, parece ser, o lo que ustedes intentan ayudar a los trabajadores es la ideología. A ustedes no les mueven ni las necesidades reales de los trabajadores, ni les mueve la situación de precariedad de los jóvenes. No les mueve absolutamente nada más que la ideología y lo ha dicho claramente. Entonces, por eso todos ustedes están tan distanciados de la calle, porque ustedes hablan de cosas que nadie entiende y viven en una realidad paralela. Ustedes no viven la realidad de los trabajadores españoles. Cualquiera que pise la calle y vea la situación que hay, es que no le puede creer absolutamente
Absolutamente nadie. Usted se ha metido con el Gobierno de Castilla y León. ¿Usted sabe que Castilla y León es la región que más empleo está creando? Sí. Bueno, no están en condiciones de reírse, ¿eh? El Gobierno de Castilla y León está creando empleo y ustedes forman parte de un gobierno que, no contentos, por ejemplo, en mi tierra con robarle a los parados andaluces, ahora se dedican a arruinar a los trabajadores. Hablan del salario mínimo, pero no dicen que la productividad ha caído a un 3,6%. Hablan de las pensiones, pero no dicen que es a costa de hipotecar el futuro de los jóvenes. Entonces, no ha dicho ni una sola medida, o sea, es que no ha dicho ninguna medida concreta, porque en la ley, entre otras cosas, no se contiene ninguna. Entonces, ¿qué vienen ustedes aquí a contar? A ustedes no les cree nadie. Y como no les va a votar nadie, pues están buscando el voto de los malversadores, de los corruptos, de los violadores, y ya está, y nada más, y nada más, y nada más, y nada más. Entonces, le he pedido, por favor, que expliquen alguna medida concreta de la ley y no ha sido capaz. Ustedes se han dedicado a hablar de la ideología y por eso nadie les cree y por eso viven tan alejados de la realidad. Pero por suerte, pues ya les queda menos. Muchas gracias.